Buenas tardes a todos los que estáis en España, buenos días a los que estáis en Sudamérica. Espero que estéis todos bien, tanto vosotros como vuestras familias. Me presento, lo primero, soy Carolina Sánchez, soy jefa del área de protección y planificación de emergencias de la División de Seguridad Industrial de INERCO. Y bueno, pues llevo más de 18 años de experiencia trabajando pues, para todo tipo de instalaciones industriales en el área de autoprotección y planificación de emergencias. Antes que nada, quería agradeceros a todos pues, el tiempo que vais a compartir con nosotros en este webinar que vamos a hablar sobre la autoprotección y la planificación de emergencias y sus elementos clave. El webinar lo vamos a estructurar en dos módulos, una primera parte en la que vamos a hacer una pequeña exposición teórica de estos elementos claves de la autoprotección que durará unos 30 minutos, para posteriormente pasar a un segundo módulo en el que, bueno, pues comentaremos todos aquellos aspectos que creáis oportuno y que consideréis que queráis que veamos conjuntamente. Para eso vamos a tener abierto el chat, lo tenéis abierto desde este momento para cualquier cuestión o aclaración que queráis que veamos, pues lo vais poniendo en el chat y lo vemos en esa segunda parte. Al finalizar la presentación os mandaremos un enlace para que podáis tener todo el material que vamos a utilizar en este webinar. Así que sin más pasamos a la presentación. Lo que sí, si nos importa, voy a apagar la cámara mientras comparto la pantalla para que podamos tener mejor conexión. Bueno, pues empezamos con el webinar que, como hemos dicho, se llama Autoprotección y Planificación de Emergencias, elementos clave. ¿Cuáles son los objetivos que pretendemos conseguir con este webinar? Pues bueno, el primer objetivo es conocer el porqué de la autoprotección y de la planificación de emergencia, es decir, por qué necesitamos tener una autoprotección y la importancia de una correcta planificación de emergencia. El segundo de los objetivos, pues conocer cuál es la normativa de aplicación a la hora de elaborar un plan de autoprotección. Nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la normativa relacionada con accidentes graves o también conocida como normativa Seveso y con la norma básica de autoprotección. Y por último, pues os vamos a plantear y vamos a compartir con vosotros unas herramientas avanzadas que se disponen para garantizar esa autoprotección y esa planificación de emergencia a través de la digitalización. Para cumplir estos objetivos hemos estructurado el webinar en los siguientes contenidos. Un primer apartado en el que, bueno, pues haremos una introducción en el que vamos a ver todo lo que sería la autoprotección y el por qué es necesaria garantizar esa autoprotección. Un segundo apartado en el cual vamos a ver cuál es la legislación de referencia, ese marco de referencia legislativo para el que debemos dar cumplimiento. El tercer apartado, que será el módulo clave de este webinar, en el que vamos a ver todos los aspectos claves de la autoprotección y la planificación de emergencia, independientemente de la legislación a la que tengamos que dar cumplimiento, vamos a ver cuáles son los aspectos claves que cualquier plan de autoprotección debe dar cumplimiento. Y en el cuarto apartado vamos a ver, para garantizar esa autoprotección, cuáles son las herramientas digitales que disponemos para hacer esa planificación de emergencia. Y por último, pues haremos un apartado de sumario y conclusiones donde resumiremos todo lo que hemos visto en el webinar. Empezando por el primer apartado, por la introducción, pues bueno, tenemos aquí algunas fotos de instalaciones industriales en las que hemos visto pues, que han llegado a producirse grandes accidentes industriales. Pues todos sabemos que las instalaciones industriales, por el hecho de almacenar, procesar o generar sustancias peligrosas, ya sean sustancias inflamables, sean tóxicas, comburentes, pues tienen asociado un determinado nivel de riesgo. Este nivel de riesgo puede provocar pequeños incidentes con consecuencias que puedan llegar a ser desfavorables sobre los elementos vulnerables. Estos elementos vulnerables pues pueden ser las personas, el medio ambiente o las propias instalaciones. Estas situaciones indeseables pues hacen que si no se adoptan las suficientes medidas de seguridad, se origine un accidente grave en las instalaciones. Algunos accidentes industriales con graves daños
ocurridos a lo largo de la historia, pues son estos ejemplos que tenemos aquí. Por ejemplo, el accidente de Flintborough, el de Bhopal en la India, el de Seveso en Italia, que además este accidente pues, dio origen a la normativa de accidentes graves o legislación Seveso, que también conocemos a nivel europeo, el accidente de Pasadena, el de la plataforma de Piper Alpha o el de la refinería de San Juanico, en México. Este accidente de la refinería de San Juanico también es importante porque en el informe de accidente pues, se menciona que no hubo comunicación directa con las autoridades para que organizaran los sistemas de emergencia. Y además, pues que las primeras medidas para la protección a la población no se tomaron hasta los 4 días después del origen del accidente. Con todo esto, pues concluimos que el riesgo cero no existe. Es decir, que debemos de tomar todas las medidas necesarias, así como planificar todas las actuaciones que serían necesarias para evitar que un incidente se convierta en un accidente grave. Por tanto, y como resumen, las lecciones aprendidas que podemos sacar de estos tipos de accidentes, pues serían estas que tenemos aquí. Que los peligros relacionados con la seguridad de los procesos pueden derivar en accidentes graves que involucren la fuga de materiales potencialmente peligrosos, vertidos, incendios y explosiones. Que los accidentes relacionados con la seguridad pueden tener efectos catastróficos, como hemos visto en algunos de estos accidentes que históricamente han ocurrido, y pueden causar múltiples daños y muertes, así como pérdidas sustanciales económicas. Por tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que hay que tener una adecuada planificación de la respuesta ante emergencia. Hemos dicho que el riesgo cero no ocurre, no queremos que ocurra ninguna situación de emergencia, pero inevitablemente estas situaciones llegan a ocurrir, con lo cual tenemos que estar preparados y tener planificado cómo vamos a actuar en caso de que llegaran a materializarse. Y además tener establecidas todas las comunicaciones, tanto internas como externas, para actuar en caso de que llegara a materializarse alguna de estas situaciones. Perdón. Pasamos al segundo apartado, que sería el marco de referencia legislativo. La primera ley con la que nos encontramos es la Ley 17 de 2015, que es la Ley de Protección Civil. Esta Ley de Protección Civil a nivel nacional pues establece y describe lo que es una situación de emergencia. Una situación de emergencia es una situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente tanto a personas o bienes y además que exige una gestión rápida, ¿vale?, por parte de los poderes públicos para atenderla y mitigar los daños y tratar de evitar además que se convierta en una catástrofe. Una vez que hemos definido en la Ley 17 de 2015 lo que es una emergencia, en el artículo 7, que es el de deber de cautela y autoprotección, ya establece la obligación de que los titulares de los centros, establecimientos y dependencias públicos o privados que puedan llegar a generar un riesgo de emergencia están obligados a adoptar medidas de autoprotección previstas en esta ley, ¿vale? Ya hemos definido lo que es una situación de emergencia para esta ley y esta misma ley te dice que todos los establecimientos públicos o privados están obligados a adoptar unas medidas de autoprotección. Estas medidas de autoprotección, existe una norma básica de protección civil que te dice que es la que establece las directrices básicas para la identificación de los riesgos de emergencia y las actuaciones para su gestión integral, el contenido mínimo y los criterios generales para la elaboración de estos planes de protección civil. Estos planes de protección civil que pueden ser tanto planes territoriales, es decir, son planes de emergencia que se hacen para un territorio concreto, o planes especiales en función del riesgo. Tenemos planes especiales ante inundaciones, riesgos sísmicos, ante la presencia de sustancias peligrosas. Y para desarrollar esta ley tenemos el Real Decreto 393 de 2007, es decir, la norma básica de autoprotección. ¿Cuál es el objeto de esta norma básica de autoprotección? Pues es el establecimiento de los criterios esenciales de carácter mínimo para la regulación de la autoprotección y para la definición de las actividades a las que obliga. ¿Para qué? Pues para elaborar, es decir, esta norma básica va a decir cuáles son las actividades que están obligadas a disponer de un plan de autoprotección, a elaborarlo, a implantarlo de forma material y efectiva. Es decir, esta norma básica nos va a obligar
no solo a elaborar el plan, sino también a garantizar su implantación. Y esta implantación tenemos que garantizar de alguna forma que es efectiva. Y además garantizar el mantenimiento de la eficacia del plan de autoprotección. Tenemos que elaborarlo, tenemos que implantarlo de forma eficaz, pero también tenemos que garantizar el mantenimiento, es decir, una actualización del plan de autoprotección. El artículo 3º de esta norma básica establece el carácter de norma mínima, es decir, que las obligaciones de autoprotección establecidas en esta norma básica serán exigidas con carácter de norma mínima o supletoria. Vamos a ver después que hay algunas instalaciones a las que les aplica otra reglamentación sectorial específica, a las cuales hay que dar cumplimiento y adicionalmente tendrán que dar cumplimiento también a esta norma básica de autoprotección, precisamente por este carácter de norma mínima. También se establece en la norma básica de autoprotección el registro de los planes de autoprotección. Todos los datos de los planes de autoprotección relevantes para la protección pues deben ser inscritos en un registro administrativo. Este registro administrativo es competencia autonómica, con lo cual cada comunidad autónoma tendrá que decidir quién es el órgano competente encargado del registro de estos planes de autoprotección. Por tanto, nos vamos a centrar en cuanto a la legislación relativa a los planes de autoprotección en esta norma básica de autoprotección, que hemos dicho que es una norma de carácter mínimo a nivel nacional, pero luego disponemos de sus desarrollos autonómicos. Hay algunas comunidades autonómicas que a raíz de esta norma básica con carácter mínimo han hecho su propio desarrollo autonómico en la que han ido incorporando aspectos adicionales. Y por otro lado, pues tenemos la Directriz Básica de Protección Civil ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen las sustancias peligrosas. Son los dos reales decretos que normalmente se tienen que abordar a la hora de elaborar un plan de autoprotección para una instalación industrial que almacenan sustancias peligrosas. La norma básica de autoprotección, en su anexo 1, establece todas las instalaciones objeto de elaborar un plan de autoprotección dando cumplimiento a esta norma. Existen instalaciones indicadas en este anexo 1 que disponen de un reglamento sectorial específico. En este caso, como hemos dicho, daremos cumplimiento al reglamento sectorial específico más la norma básica, y luego habrá otras instalaciones que no tengan esa reglamentación sectorial específica, con lo cual en su documentación de autoprotección únicamente deberán dar cumplimiento a la norma básica de autoprotección. Adicionalmente, en el anexo 1, pues hay unas actividades que no están nombradas y que dicen que la Administración puede considerar que por disponer de un riesgo especial, pues necesitan también la elaboración de la documentación de autoprotección. Y luego, por otro lado, tenemos la Directriz Básica de Protección Civil, en la cual pues aplica a todos los establecimientos que tienen sustancias peligrosas presentes en cantidades iguales o superiores a las especificadas en las partes 1 y 2 del anexo 1 del Real Decreto 840. Una vez que hemos visto el marco de referencia legislativo, la legislación a la que tenemos que dar cumplimiento a la hora de elaborar un plan de autoprotección, pasamos al apartado 3, que son los aspectos claves de la autoprotección y la planificación de emergencia. ¿Cuáles son estos aspectos claves? Pues bueno, son estos aspectos que tenemos aquí y a lo que, independientemente de la legislación a la que tengamos que dar cumplimiento, cualquier sistema de planificación de emergencias y autoprotección debe de dar cumplimiento a todos estos aspectos, como son la identificación y evaluación del riesgo, la diagnosis de la capacidad de respuesta, tenemos que delimitar las responsabilidades, establecer una estructura organizativa de emergencia, hacer planes de intervención específicos para cada tipo de emergencia. Tenemos que ver cómo nos vamos a coordinar con el exterior en caso de una situación de emergencia. Y por último, garantizar la implantación del plan, la formación y el adiestramiento del personal a través de la dotación de medios y de la realización de simulacros. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos elementos. El primero, y como punto de partida a la hora de cualquier sistema de gestión de planificación de emergencia, tenemos la identificación y la evaluación del riesgo. Tenemos que conocer, si queremos saber
cómo tenemos que actuar en caso de que ocurra una situación de emergencia en nuestras instalaciones, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué tipología de situaciones de emergencia o de escenarios de accidente pueden darse en nuestras instalaciones. Para las instalaciones que están afectadas por la legislación de accidentes graves y además afectadas a nivel superior, estas instalaciones están obligadas a disponer de un documento que es el análisis de riesgo del informe de seguridad, que será el punto de partida para esta identificación de escenarios, ya que en este análisis de riesgo se identifican todas las situaciones de riesgo accidentales y además se hace de forma cuantitativa. Para el resto de instalaciones industriales que no están obligadas a disponer de este análisis de riesgo cuantitativo, pues se hace un análisis de riesgo cualitativo, en el cual, pues para identificar todas estas situaciones de riesgo, pues tendremos que conocer todas las situaciones accidentales que puedan darse en función de toda la tipología de sustancias que podamos tener almacenadas o procesemos en nuestras instalaciones o incluso generemos, toda la tipología de edificios o de almacenamientos que podamos tener en nuestras instalaciones y conocer bien, hacer una descripción exhaustiva de todas nuestras instalaciones para conocer a qué riesgos podemos vernos expuestos. Una vez que conocemos todas estas situaciones de emergencia que puedan darse en nuestras instalaciones industriales, tenemos que hacer una diagnosis de la capacidad de respuesta. ¿Qué significa esto? Pues que para las situaciones accidentales que tenemos en nuestras instalaciones, tenemos que conocer cuáles son los medios de intervención necesarios para el caso de que llegaran a materializarse esas situaciones de emergencia, poder controlar esa situación de emergencia. ¿Medios de intervención con los que contamos? Pues tendremos que describir bien y saber qué instalaciones de contraincendio tenemos en nuestras instalaciones, ya sean fijas o móviles. Tendremos que conocer los extintores, de qué tipo son, dónde están ubicados. Por eso es muy importante en cualquier plan de autoprotección el disponer de planos de los medios contra incendio para conocer no solo los medios contra incendio de los que disponemos, sino conocer también dónde están ubicados exactamente esos medios. El equipamiento de protección personal, en función de las emergencias que puedan darse, si en nuestras instalaciones lo que puede darse es una fuga de producto inflamable que genere un incendio, pues tendremos que tener un equipamiento personal distinto a si en nuestra instalación lo que tenemos son sustancias corrosivas que lo único que pueden provocar es un derrame o una fuga o una sustancia tóxica. Entonces, en función de la tipología de la sustancia y de las emergencias que puedan darse, tendremos que ver cuál es el equipamiento de protección personal adecuado. Tendremos que definir los sistemas de alarma. Una vez que ocurre una emergencia en nuestra instalación, tendremos que dar aviso a todo el personal que está en nuestras instalaciones de que está ocurriendo una situación de emergencia. Y las comunicaciones. Estas comunicaciones serán comunicaciones tanto internas como externas. Tenemos que comunicar a nuestro personal, pero también tenemos que movilizar al personal de nuestra instalación que tiene funciones en el plan de emergencia para decirle pues qué emergencia está ocurriendo, dónde está ocurriendo la emergencia y qué es lo que tiene que hacer. Y las comunicaciones con el exterior. Después vamos a ver que hay una jerarquía de planes de emergencia que en el caso de que no seamos capaces de controlar la situación de emergencia de nuestra propia instalación, pues tendremos que solicitar ayuda al exterior. Y esto debe de estar todo procedimentado. Y definido muy bien quiénes son los miembros del equipo de intervención. El personal que forma parte del equipo de intervención debe de saberlo, debe de estar formado y debe de saber cuáles son sus funciones. Todos estos medios de intervención deben de ser, por supuesto, adecuados, como hemos dicho, al tipo de riesgo, ser suficientes en número. Nos sirve pues que dispongamos de 2 trajes de protección térmica si los miembros del equipo de intervención son 10 personas y a los 10 les exigimos o les pedimos para controlar la situación de emergencia, pues que estén en el lugar de la emergencia. Y además deben de estar localizados y ser operativos, es decir, los medios con los que vayamos a controlar la situación de emergencia tienen que estar bien localizados, el personal que vaya a utilizarlo tiene que saber dónde está y además tenemos que garantizar que en el momento de la emergencia esos medios van a estar operativos. Con todo esto, con esta diagnosis de la capacidad de respuesta, ¿qué es lo que buscamos? Pues buscamos garantizar el control de la situación de emergencia. Disponemos, por tanto, de la identificación de las situaciones de emergencia,
de los medios que necesitamos para controlar esas situaciones de emergencia, el siguiente aspecto es la delimitación de responsabilidades. En el momento de la emergencia no podemos dejarlo todo a la improvisación, tenemos que asignar responsabilidades, es decir, tiene que haber un responsable de la activación del plan de emergencia. Cualquier persona dentro de una instalación industrial puede detectar una situación de emergencia, pero esa persona tiene que saber cómo tiene que dar el aviso hasta que llegue a la persona adecuada y la persona responsable de activar el plan de emergencia. Debe de haber un mando único de las operaciones. En el lugar de la emergencia, pues habrá que establecer un puesto de mando avanzado, un centro de control avanzado, donde está el mando de las operaciones, que será la única persona que da instrucciones en el lugar de la emergencia. La solicitud de ayuda al exterior, pues habrá que definir muy bien quién es la persona encargada de realizar esa solicitud de ayuda exterior. Cualquier persona que vea un incendio en una instalación industrial no debe llamar al 112 o a los bomberos, ¿vale? Dentro del plan de autoprotección está establecido y protocolizado quién es la persona responsable, que será la que decida si es necesario o no solicitar esa ayuda al exterior. Y por último, la evacuación del personal. Hay unos criterios que habrá que verificar antes de decretar la evacuación del personal y para eso pues habrá una persona responsable que será la que decida si es necesario o no evacuar al personal. Aquí tenemos lo que os comentaba antes de la jerarquía de planes de emergencia que se integran y de las responsabilidades entre unos y otros. En este caso, pues tenemos una emergencia, un incendio ocurrido en una instalación dentro de un puerto, con lo cual, en ese caso, lo primero que se activaría sería el plan de emergencia de la terminal. Una vez que no podemos controlar esa situación de emergencia con el personal propio de la instalación, habría que activar el plan de emergencia del puerto, que es el plan de emergencia de ámbito inmediatamente superior. Si esa emergencia que está teniendo nuestra instalación además nos lleva a un derrame de alguna sustancia al mar, tendríamos que activar el plan interior marítimo de nuestra terminal, que en caso de que tampoco pudiéramos controlarlo o hicieran falta medios adicionales, lo que se activaría sería el plan interior marítimo de la autoridad portuaria. Adicionalmente, pues si el derrame llegara a la costa, pues tendríamos que activar el plan territorial de la comunidad autónoma, por encima pues tendríamos el plan estatal de la ribera del mar y luego adicionalmente pues tendríamos para las aguas el plan marítimo nacional de las capitanías marítimas y el plan internacional. ¿Vale? Entonces, como veis, hay una jerarquía de planes de emergencia que se integran uno dentro de otro, con lo cual es muy importante tener asignadas las responsabilidades para ver cómo ir activando o solicitando la activación de los planes de ámbito superior. Ya hemos delimitado las responsabilidades, ahora tenemos que organizar al personal de nuestras instalaciones para que todo el mundo sepa, en caso de que ocurra una emergencia, qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo organizamos la emergencia? Pues bueno, en función del personal que haya en nuestras instalaciones tendremos que irle asignando funciones. Hay una serie de funciones y de responsabilidades en caso de que ocurra una emergencia que hay que realizar y tendremos que repartirlas entre el personal que haya en nuestras instalaciones, garantizando que todas las áreas operativas en función de sus responsabilidades tengan un número de integrantes que sea el adecuado. Habrá instalaciones que tengan menos personal y que todo el personal tenga que tener alguna misión en caso de que ocurriera alguna emergencia. Hay otras muchas instalaciones en las que hay más personal de la cuenta, no es necesario movilizar a todo el personal, con lo cual se cuenta con personal que no tiene misión asignada en la emergencia. Ese personal que no tiene misión asignada también tiene que saber, en caso de que ocurra una emergencia, qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir y cómo le van a comunicar qué es lo que está ocurriendo. Y tendremos que garantizar también una dotación de medios, como hemos dicho antes, que sea suficiente para todos los intervinientes de acuerdo a sus funciones. Por tanto, tenemos identificados los riesgos, tenemos los medios que nos hacen falta, tenemos establecida la estructura organizativa que vamos a movilizar en caso de que ocurra una emergencia. El siguiente paso, ¿cuál es? Pues establecer unos planes de intervención para cada tipología de situación de emergencia que hemos dicho que puede ocurrir en nuestra instalación. Es decir,
para cada una de estas situaciones de emergencia, pues tenemos que establecer un procedimiento en el cual vamos a decir cada uno de los integrantes de la estructura organizativa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer en cada una de las fases que sabemos que ocurre en una emergencia, como son las fases de detección y aviso, la segunda fase, que serían las actuaciones inmediatas a llevar a cabo, la fase de organización y movilización de todos los medios, tanto humanos como materiales, la operatividad del plan, la puesta en marcha de la estructura organizativa, la coordinación con otros planes, en caso de que sea necesario solicitar ayuda al exterior. Vamos a definir cuáles son los criterios para decretar el final de la emergencia y, por último, cuáles son las condiciones que deben de darse para que la persona responsable pueda definir que se ha dado por finalizada la emergencia y llevar a cabo las labores post-emergencia. La coordinación con el exterior. Tenemos una situación de emergencia en nuestras instalaciones, no somos capaces de controlarlo con nuestros medios materiales y humanos, tenemos que ir solicitando ayuda al exterior, ¿vale? Como hemos dicho, pues existe una jerarquía de planes por encima del plan de emergencia o plan de autoprotección de nuestra instalación, pues tenemos un plan de emergencia territorial, el plan de emergencia municipal, luego tenemos el provincial, luego tenemos el de la comunidad autónoma. Para cada caso particular, pues habrá que ver estos planes de ámbito superior, pues qué es lo que dicen y cómo asignan las responsabilidades y las comunicaciones en situación de emergencia. Tendremos que en nuestro plan de emergencia definir cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a hacer esa solicitud de activación de planes de ámbito superior y solicitud de ayuda. ¿Vale? Todo esto debe de estar perfectamente procedimentado y, por supuesto, las responsabilidades bien asignadas. ¿Quién es la persona responsable de llevar a cabo estas comunicaciones? Y, por último, una vez que en el plan de autoprotección o en el sistema de gestión de planificación de emergencia tenemos todo identificado y tenemos ya todo elaborado, tenemos que proceder a la implantación del plan, ¿vale? Ya lo decía la norma básica, tenemos que elaborarlo, implantarlo y además mantenerlo. ¿Cómo llevamos a cabo esta implantación del plan de autoprotección? Pues bueno, a través de la formación y el adiestramiento, ¿vale? La formación tanto teórica como práctica. Tenemos que hacer formación práctica, el personal de intervención tiene que conocer cómo tiene que actuar en caso de que ocurra una emergencia y además esto tenemos que comprobarlo, su eficacia, a través de simulacros de emergencia, que es donde se pone en práctica si el personal conoce o no lo que tiene que hacer en situación de emergencia. Y además, ya por último, tenemos que garantizar la operatividad y el mantenimiento tanto de los medios que aparecen en el propio plan como del propio plan, ¿vale? El plan de autoprotección también es un documento que debe de estar siempre actualizado, debe reflejar siempre la situación real de la planta, tanto en cuanto a sustancias que puedan estar peligrosas, que involucren alguna situación de emergencia, como del personal que pueda hacerse cargo de esas situaciones de emergencia y de los medios con los que contamos para afrontar esas situaciones de emergencia. Por tanto, todos estos elementos claves que acabamos de ver de la autoprotección y la gestión de emergencias, independientemente de cuál sea la legislación de aplicación, tenemos que dar cumplimiento. Pasamos al siguiente apartado, herramientas y digitalización de la planificación de emergencia, en la que, bueno, pues ya hemos visto todos esos aspectos claves. Ahora vamos a mostraros algunas herramientas que entendemos que ayudan a llevar a cabo esa planificación de emergencia. Sobre todo a garantizar esa implantación y ese mantenimiento efectivo del plan de autoprotección. La primera herramienta, pues bueno, ya esta sí que la conoceréis casi todos, son los procedimientos generales, ¿vale? Cualquier plan de autoprotección debe de disponer de procedimientos generales en los cuales para cada tipología de situación de emergencia que puedan darse en nuestra instalación industrial, pues tenemos que decir cómo vamos a actuar. Habrá que establecer una secuencia de actuaciones y quién es el responsable de llevar a cabo cada una de estas actuaciones. Estos son los procedimientos generales. Un paso más adelante de estos procedimientos generales de actuación, pues son los que llamamos procedimientos específicos o FIRE Preplan. A día de hoy, pues bueno, estos FIRE Preplan no los está pidiendo la administración, sí nos estamos encontrando que los están pidiendo mucho las compañías reaseguradoras y sobre todo son documentos que ayudan mucho a mantener
y a garantizar la implantación del plan de autoprotección. Está pensado para ayudar al personal que tiene que intervenir directamente en campo a controlar la situación de emergencia. Estos procedimientos específicos constan normalmente de una parte gráfica, como la que estamos viendo, y de una parte documental. Normalmente se hacen en un formato en el que por delante tengamos la parte gráfica, por detrás la parte documental, y sean documentos que podamos tener directamente en campo. Normalmente el jefe del equipo de intervención, el jefe del puesto de mando avanzado, tiene esta información que le ayuda a gestionar en el momento de la emergencia la situación de emergencia. En esta parte gráfica, ¿qué es lo que hacemos? Pues identificamos el lugar exacto donde ha ocurrido el accidente, marcamos cuáles son los medios de intervención con los que disponemos. Esto se haría en función de la dirección del viento. Para la instalación concreta que estemos trabajando, pues tendremos que tener en cuenta la dirección de viento predominante. En función de esa dirección de viento predominante, pues vamos a marcar cuáles son los medios contra incendios, los hidrantes, en este caso, que vamos a utilizar. Como veis, en este caso concreto, pues hemos colocado una persona del equipo de intervención con su traje de bombero, en el que está más a la izquierda, que pone 4. Pone 4 porque hemos considerado que desde este hidrante lo que vamos a hacer es el ataque. Se ha pensado hacer el ataque montando 2 líneas de manguera, con lo cual necesitamos 2 personas para cada línea de manguera. En el hidrante que tenemos arriba, este que tenemos aquí, tenemos a una persona porque hemos considerado que desde aquí, que es un hidrante monitor, lo que vamos a hacer es refrigerar, ¿vale? Aquí tenemos los armarios contra incendios, del cual vamos a obtener las mangueras que nos hacen falta, y adicionalmente pues tenemos indicado cuáles son los sistemas fijos que vamos a activar en caso de que esta situación de emergencia pues se diera. Además, pues marcamos cuál sería la ruta de evacuación en caso de que hubiera que evacuar la zona y cuál sería la ruta de intervención, de acceso a la zona de intervención para el personal de intervención, y dónde vamos a ubicar el puesto de mando avanzado y el camión contra incendio o el camión del puesto de mando avanzado. Esto lo representamos de forma gráfica en esta parte. Luego, la parte documental, lo que hacemos es desarrollar un poco más todo lo que serían todas las actuaciones de intervención y operativas, pero de forma más específica, de forma muy concreta para este escenario concreto, pues diciendo dónde está la botonera que activa el sistema fijo que queremos activar para este escenario, qué líneas habría que cortar. Entonces, bueno, una serie de actuaciones muy concretas, diciendo además quién es el responsable de cada una de estas actuaciones. Se puede acompañar con fotos de la zona, damos datos específicos del escenario en concreto que estamos analizando, si tiene un análisis de riesgo cuantitativo, pues cuáles son las distancias de zona de intervención y zona de alerta, el personal que se va a movilizar o que estimamos que es necesario movilizar para controlar esta situación de emergencia, ¿vale? De forma que al final esto sirve tanto para gestionar una situación de emergencia como para hacer prácticas o simulacros de emergencia y poner en práctica todo lo que se está analizando. Un pasito más allá de estos procedimientos específicos, pues tenemos las plataformas SAP de gestión de emergencia, en la cual lo que se pretende es que toda la planificación de emergencia se lleve de manera digital y todo lo tengamos controlado. En este caso, pues tenemos distintos módulos. Tenemos un módulo de gestión de emergencia, que sería el módulo que se activaría en caso de que ocurriera una emergencia. En este caso, tenemos también un módulo de simulacro, para el caso de que no sea una emergencia real, sino que estemos haciendo simulacros de emergencia con nuestro personal. Para el tema de formación, pues podríamos activar en este módulo, donde quedaría todo registrado. Existen también módulos de formación y mantenimiento, donde en función del equipo al que forme parte cada una de las personas intervinientes de la estructura organizativa, se le asignaría la formación que es necesaria y se iría guardando la formación que va realizando. Un módulo de posemergencia, en el cual, pues bueno, una vez que se ha gestionado una situación de emergencia, pues hay una serie de actuaciones posemergencia que tenemos que garantizar, como es la reposición del material que hemos usado, si hay algún herido, que en el módulo de gestión de emergencia, pues hemos dicho que hemos trasladado a algún centro hospitalario, pues se hace la gestión de este herido y todas las labores post-emergencia que son necesarias. En el módulo de gestión de la planificación de la emergencia, pues ahí de forma digital y a través de herramientas digitales, pues lo que hacemos es garantizar
que toda la documentación de planificación de emergencia la tenemos actualizada. Aquí pues pondríamos disponer tanto del plan de autoprotección como de todos los informes de simulacro que vayamos realizando, todos los mantenimientos que hagamos a nuestros equipos contra incendios y equipos que sean necesarios para gestionar una emergencia, de forma que todo lo tendríamos en un mismo sitio. Con respecto al módulo de gestión de emergencia, pues bueno, aquí tendríamos en este caso concreto el módulo de gestión de emergencia que se activa en el momento que ocurre una emergencia. Pues lo primero que hace es irte preguntando una serie de datos, como dónde ha ocurrido, qué sustancia está involucrada, qué dirección de viento hay, si la emergencia está ocurriendo en turno de mañana, turno de noche, y en función de todos los datos que te va solicitando, pues te ubica en el plano de tu instalación la emergencia que está ocurriendo y la zona de intervención. Te activa en función del horario que hemos dicho en el que está ocurriendo la emergencia, cuál es el organigrama que se activaría, incluso te dice quién es el personal que está presente en este momento y la forma de contactar con esta persona, ¿vale? Para decirle que se ha activado la emergencia. Además, pues todo quedaría como, registrado como en una especie de caja negra. Y por último, tendríamos también pues todas estas actuaciones que habría que realizar con su personal responsable de realizarlas, ¿vale? De forma que podríamos ir chequeando de alguna forma que todas las actuaciones que previamente hemos identificado que son necesarias, pues se están llevando a cabo. Aparte, pues dispondríamos de información adicional como la ficha de datos de seguridad de la sustancia que está involucrada, información específica sobre el equipamiento que es necesario, los heridos, ¿vale? Podríamos ir identificando si hay heridos o no, podríamos tener acceso al plan de emergencia, a través de, si lo tenemos conectado a los sistemas de alarma, pues podemos dar aviso de evacuación. Entonces, bueno, es una forma de gestionar la emergencia de forma más cómoda, más sencilla y garantizando pues que no se nos olvida nada. Otra herramienta, pues tenemos el simulacro, ¿vale? Es una herramienta pues que nos permite a la hora de realizar simulacro el poder verificar que todas las actuaciones que son necesarias llevar a cabo para poder gestionar esa situación de emergencia se llevan a cabo. Esta herramienta tiene identificada para cada una de las situaciones de emergencia todas las fases de las que consta una emergencia y los aspectos claves a verificar para cada una de estas situaciones de emergencia, de forma que en el momento del simulacro nosotros vamos con nuestra tablet y vamos chequeando si esas actuaciones van o no realizando. Nos permite además ir incluyendo comentarios, tomando fotos de esas actuaciones y después a la hora de generar el informe, las actuaciones que hayamos chequeado como que no se han realizado, se nos proponen una serie de propuestas de mejora o de recomendaciones para evitar que eso vuelva a ocurrir. Por tanto, ¿ventajas de la digitalización de la autoprotección? Pues bueno, esta digitalización nos permite aumentar la automatización de la respuesta ante emergencia, que al final es lo que pretendemos con todo esto, que en caso de que llegara a ocurrir una situación de emergencia, pues la respuesta fuera lo más automatizada posible, que no hubiera que ponerse en el momento de la emergencia, pues ni a buscar papeles ni a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Nos permite reducir o minimizar por tanto, la materialización de accidentes graves, permite disponer de forma controlada y accesible el plan de emergencia interior, los procedimientos y los simulacros, así como la rápida generación de informes, ¿vale? Toda la información la tenemos disponible, con lo cual a la hora de generar informes es mucho más rápido. La actualización de la documentación es mucho más fácil, la tenemos de forma digital, con lo cual cualquier cambio que haya en la instalación lo podemos incorporar y generar de nuevo el plan de autoprotección, garantizando así su actualización continua. Utiliza las mejores técnicas, metodologías y software en cada caso y esto, pues bueno, es una cultura de seguridad que va un poco más allá de lo que hemos hablado del cumplimiento legal. Y ya para terminar, para no excederme mucho más, como sumario y conclusiones, pues bueno, a la respuesta de por qué necesitamos un plan de autoprotección o un sistema de gestión de planificación de emergencia, con el que empezábamos al principio del webinar, pues creemos que es importante porque es necesario conocer los riesgos y las situaciones de emergencia que pueden ocurrir en nuestras instalaciones industriales
porque conociendo esos riesgos podemos anticiparnos a esa situación de emergencia. Si conocemos los riesgos podemos estar preparados y planificar cuáles son los medios que necesitamos para poder controlar esa situación de emergencia, tener todas las actuaciones y las responsabilidades asignadas, tener de esta forma la respuesta lo más automatizada posible. Nos permite disponer de herramientas digitales que nos ayuden sobre todo a gestionar la emergencia, como ya hemos visto. Es un cumplimiento legal, ¿vale? No podemos olvidar que, como hemos comenzado al principio del webinar, pues bueno, hay una serie de legislación que nos obliga a disponer de este tipo de planes de autoprotección. Pero bueno, al final lo que queremos con una correcta planificación de emergencia es garantizar que las consecuencias, en caso de que llegara a ocurrir una situación de emergencia, pues que fueran las mínimas posibles. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Si os parece, vemos ahora si hay alguna pregunta y las compartimos entre todos. Tenemos aquí una pregunta. ¿Vale? Nos preguntan por el tema del índice de los documentos cuando aplica la norma básica y la legislación de accidentes graves o la directriz básica del riesgo químico. Bueno, pues os comento, hemos dicho que la norma básica es una norma de carácter mínimo y que aplica con carácter supletorio. ¿Qué quiere decir? Pues que entendemos que, por ejemplo, las instalaciones industriales afectadas por la legislación de accidentes graves, que tienen una reglamentación sectorial específica, le aplicaría en este caso la directriz básica con el índice de contenidos que ésta propone. Es decir, las instalaciones afectadas por accidentes graves tendrían que dar cumplimiento al índice de contenido de la directriz básica, que establece que son 4 documentos, y con carácter supletorio deberíamos de incluir todos los contenidos que establezca la norma básica de autoprotección que no vienen en la directriz básica. Con lo cual, instalaciones afectadas por accidentes graves, 4 documentos, y con carácter supletorio lo que dice la norma básica de autoprotección. Instalaciones afectadas solamente por la norma básica de autoprotección, pues darían cumplimiento al índice que establece la norma básica de autoprotección. Es decir, tendríamos un plan de autoprotección en 9 capítulos. ¿Vale? Esto es así en líneas generales. Es cierto que hay algunas comunidades autónomas que quieren tener todos los planes de autoprotección con el mismo índice de contenido, y bueno, y obligan también a instalaciones afectadas por accidentes graves a que su plan de autoprotección esté también en 9 capítulos. Pero no es lo habitual. Sí, como comentaba al principio, ¿vale? Las presentaciones, cuando acabe el webinar os enviaremos un mail con un enlace para que podáis descargaros la presentación. Comentan aquí, buenas tardes, en el Real Decreto 840, en el anexo 1, especifica las cantidades, umbral, tonelada, a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior, requisitos nivel superior. ¿A qué se refieren estos niveles? Bueno, pues esto se refiere, pues bueno, que en función del nivel de afección a la legislación de accidentes graves, umbral 1, nivel inferior, o umbral 2, nivel superior, las instalaciones industriales tienen que disponer de una serie de documentación, ¿vale? En el caso de estar afectada a nivel inferior, pues se les obliga a tener un sistema de gestión de la seguridad, realizar una notificación a la administración competente y un plan de autoprotección. Para las instalaciones afectadas a nivel superior, adicionalmente, se les obliga a disponer de un informe de seguridad, además de las inspecciones periódicas, que en el caso de nivel inferior tendrían que hacer por un organismo de control autorizado una cada 3 años, y para las instalaciones de nivel superior, anuales. Inferior una cada 3 años, nivel superior, anuales.
Dice, para emergencias dinámicas, en una instalación, ¿no es peligroso limitar la solicitud de ayuda externa para cuando se establezca que no podemos controlarlo? ¿De qué manera es posible racionalmente establecer que no podemos controlarlo? Bueno, esto es complicado. Es complicado porque las situaciones de emergencia, pues es complicado saber cómo van a evolucionar. Entonces, bueno, por eso tiene que haber una persona responsable que será la que decida en qué momento solicitar ayuda, ¿vale? Esto, pues bueno, al final es a criterio del responsable o titular de la instalación, que será el que decida en qué momento solicitar esa ayuda al exterior. Evidentemente es difícil en las emergencias, que todas son dinámicas, pues establecer en qué momento es el adecuado. Pero eso, ya digo, por eso hay una persona responsable de tomar esas decisiones. Dice, el contenido del PEI de una instalación que le aplique Seveso a nivel inferior es suficiente con que se ajuste al contenido 3 del artículo de la directriz básica autoprotección. ¿No sería necesario entonces realizar el análisis de vulnerabilidad ni de consecuencias? Según la legislación de accidentes graves, una instalación afectada a nivel inferior en su plan de autoprotección no está obligado a realizar un análisis de consecuencias, ¿vale? Hay algunas comunidades que sí que es cierto que lo piden, pero con la directriz básica y el Real Decreto 840 no sería necesario hacer este tipo de análisis para una instalación afectada a nivel inferior. Dice, si un establecimiento está afectado por Seveso nivel inferior, pero la probabilidad y gravedad de un accidente grave puede verse incrementado por efecto dominó, ¿se recomienda que disponga de un informe de seguridad? Bueno, evidentemente siempre se recomienda disponer de un informe de seguridad, ¿vale? Es un análisis de riesgo muy detallado en el cual, pues bueno, se analizan los efectos, las distancias de consecuencia, con lo cual da una información para la planificación de emergencia que es muy útil. Con lo cual, bueno, pues siempre que se pueda, realmente se recomienda realizar este tipo de estudios. Sobre todo si además, pues como comenta, hay instalaciones que puedan provocar efecto dominó en vuestras propias instalaciones. Frecuencia de la revisión del plan de autoprotección y del informe de seguridad. Pues del plan de autoprotección hay que actualizarlo cada 3 años y el informe de seguridad cada 5, ¿vale? Esto es siempre y cuando no haya cambios antes en las instalaciones, considerado como cambios que generen una modificación sustancial en la documentación, lo cual te obligaría a disponer de esta documentación actualizada antes. Pero en un principio, plan de autoprotección como mínimo cada 3 años, informe de seguridad cada 5. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿el programa SAS está disponible para su uso de pago? ¿Quién lo provee? Bueno, pues el programa SAS ahora mismo nosotros lo tenemos disponible y bueno, ahora mismo hay instalaciones que están ya trabajando y haciendo uso de este programa. Se puede ir activando por módulos, no hay por qué desde el principio activar todos los módulos, incluso en función de cada instalación se pueden ir generando o activando unos módulos u otros. Por ejemplo, hay instalaciones que si tienen registrado el control de acceso al personal, pues el módulo que he dicho de la estructura organizativa que te dice quién es el personal que está en ese momento, pues sí te puede indicar exactamente, si has fichado a la entrada, quién es el personal que está en la instalación. Hay instalaciones que te lo pueden decir de forma genérica, pero exactamente como no fichan, pues no pueden decirte quién es la persona concreta, te diría quién habitualmente está en esa jornada.
Hay otros módulos, como se puede ir activando, como el módulo de activación de situación de emergencia mediante SMS. Entonces, bueno, es un programa muy complejo y se pueden ir activando por módulo. Preguntan qué obligación tienen los medios de emergencia públicos de una localidad o provincia a participar en los simulacros. Pues obligación, no lo sé, es cierto que bueno, ellos son la ayuda externa en caso de que ocurriera una emergencia en vuestras instalaciones. Hay servicios públicos que están más por la labor y suelen incluso ir a visitar las instalaciones, participan en las formaciones, en los simulacros, y hay otros servicios de emergencia públicos pues, que son un poquito más reticentes. Eso ya depende un poco del servicio de emergencia con el que os encontréis, ¿vale? Lo habitual es que quieran participar y si lo invitáis a simulacro es habitual que participen, ¿vale? Creo que no me he dejado... Estoy repasando las preguntas. Creo que no me he dejado ninguna pregunta. No sé si hay alguna cuestión más. ¿Ninguna cuestión más? Preguntan por el tema de los file preplan, si hay que entregarlos en la administración. Bueno, los file preplan son una especie de procedimientos específicos, ¿vale? Como hemos visto, y realmente no son documentos ahora mismo que den cumplimiento a ninguna respuesta legal, con lo cual no habría que entregarlo en la administración. Sí que es verdad que hay a muchas compañías, como os estoy comentando, pues que sí que se los exige la compañía de Arrea Seguro y sí que tienen que presentárselo, pero como tal en la administración no. Pues si no hay, creo que no me he dejado ninguna cuestión. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, agradeceros a todos vuestra participación, el tiempo que habéis pasado con nosotros, espero que haya sido de vuestro interés. Cualquier cuestión adicional que tengáis, por supuesto, pues tenéis nuestros datos de contacto y nos podéis mandar cualquier cuestión que necesitéis y la aclaramos conjuntamente. Y bueno, sin más agradeceros vuestro tiempo y espero que paséis una buena tarde. Muchas gracias a todos.